Muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante de la ginecología. La clase anterior fue semiología ginecológica y vimos algunos elementos del laboratorio ginecológico. Hoy vamos a desarrollar un tema que se llama aborto. Es un tema muy importante dentro de la ginecología y vamos a tratar de hacer una sesión didáctica que permita un conocimiento certero de las cosas. Lo primero que tenemos que definir en aborto es la definición, valga la redundancia, ¿no? Lo cual también es un tema controversial, porque ha habido cambios en los últimos 30 años. Según la Organización Mundial de la Salud y muchas entidades ginecológicas, se define como aborto la pérdida de un embarazo antes de las 20 semanas o menor a 500 gramos. Pero debido a los cambios que ha habido en la neonatología, muchas veces fetos de 400 gramos siendo aborto han podido vivir y sobrevivir y crecer. Pero de todas formas la definición clásica que hay que tener en pregrado y en posgrado es que el aborto es la pérdida de un embarazo antes de las 20 semanas. Visto la definición, hay que tener en cuenta un concepto que yo lo estoy incorporando en forma dinámica y fácil de entender para todo el mundo, que es la clasificación del aborto. Y en esto a veces hay diferentes términos, pero voy a utilizar como base bibliográfica, como respaldo, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el área de ginecobstetricia, que es uno de los hospitales más importantes de Sudamérica. Y es más, tiene hasta bibliografía que respalda los conceptos vertidos en esta conferencia. En cuanto a la clasificación, considero yo que hay una clasificación etiológica y una clasificación por definición y una clasificación clínica, por así decirlo. Entonces, desde el punto de vista de definición, nosotros podemos decir que el aborto puede clasificarse como amenaza de aborto, ¿no? Como aborto recurrente, amenaza de aborto, vamos a definir posteriormente cómo se caracteriza, aborto recurrente, que es aquella persona que pierde 3 o más embarazos. Podemos también clasificarlo como aborto terapéutico, aquellos abortos que se hacen porque hay una complicación en la vida de la madre o se pone en riesgo la vida de la madre, como puede ser por un cáncer de mama, un lupus grave, una insuficiencia renal grave. El aborto eugenésico, que es aquel aborto que se produce porque una mujer ha sido violada o tiene una debilidad mental y ha sido violada o abusada la mujer. Es decir, que ahí existe una clasificación por definición que es muy importante, ¿no? La amenaza de aborto, que es el cuadro donde existen contracciones, pérdida de sangre, dolor. El aborto recurrente, donde hay 3 o más pérdidas en una mujer. El aborto terapéutico, como acabamos de definir, y el aborto eugenésico. Desde el punto de vista de definición, pero también existe un elemento muy importante, que es la clasificación del aborto desde el punto de vista clínico. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista clínico podemos decir que una paciente puede tener una amenaza de aborto, ¿no? Que es aquel cuadro caracterizado por el dolor, el sangrado, secreción amarronada, dolor en el hipogástrico y irradiación lumbar, náuseas y sangrado en algún momento, pero con el cuello cerrado, ¿no? Después tenemos un cuadro, después de la amenaza de aborto, del famoso aborto inminente. ¿Qué es el aborto inminente? Es un cuadro donde la sintomatología de la amenaza de aborto aumenta. Mayor dolor, puede haber mayor sangrado, pero el cuello está cerrado. El cuello del útero está cerrado. Es importante tener en cuenta, el cuello del útero está cerrado. Eso es muy importante tener en cuenta. Es decir, que la amenaza de aborto es un primer cuadro, como antes descrito. El aborto inminente se caracteriza porque el cuello uterino está cerrado. Y después existe otro cuadro, que es el cuadro de aborto inevitable. ¿Por qué se caracteriza el cuadro de aborto inevitable? Porque sí hay modificaciones cervicales.
se dilata el cuello. Esa es la diferencia con el inminente. El inminente aumenta la sintomatología, pero el cuello está cerrado. Y el cuadro de aborto inevitable, ya hay dilatación del cuello, aparte de sangrado, hay dolor. Y posteriormente puede haber otro cuadro que se llama en evolución, el aborto en curso. ¿Por qué se caracteriza? Porque aparte de haber dilatación, puede haber pérdida de ruptura de las membranas, pérdida de partes fetales. Es decir, que esta clasificación clínica de amenaza de aborto, aborto inminente con aumento de la sintomatología, aborto inevitable con dilatación del cuello y aborto en curso, es toda una evolución. Posterior a la pérdida del embarazo puede haber un aborto completo, donde no queden restos dentro del útero, o aborto incompleto, donde queden restos dentro del útero. Es muy importante esta definición porque a veces hay confusión inclusive entre los propios profesionales. La clasificación clínica: amenaza de aborto, aborto inminente, inevitable, aborto en curso, aborto completo e incompleto. Ahora vamos a conversar sobre algo muy relevante que es la etiología del aborto. En cuanto a la etiología, vamos a hacer un triángulo para que nos ayude a razonar. Y en ese triángulo hay 3 lugares para evaluar. La parte superior hay que entender que las causas de aborto pueden ser problemas de los gametos, es decir, problemas ovulares genéticos o del espermatozoide. Estas son cosas reales, ¿no? Causas ovulares o del espermatozoide. Por otro lado, tenemos problemas del cigoto, es decir, una vez que se implantó el huevo, el óvulo y el espermatozoide, el huevo se implanta en el endometrio, son problemas del cigoto. Los problemas del cigoto pueden ser muy variables. Pueden ser, por ejemplo, vamos a hacer acá, del cigoto, pueden ser alteraciones cromosómicas, como trisomías 21, 13, 16, es decir, alteraciones de los cromosomas. Como también los problemas del cigoto pueden ser, seguimos con el cigoto implantado, los problemas pueden ser deficiencias en la producción de gonadotrofina coriónica humana, subunidad beta, y por ende de progesterona por parte del cuerpo adulto. Es decir, es importante tener en cuenta estas 2 opciones. Uno, la deficiencia de gonadotrofina coriónica humana y progesterona, y antes las alteraciones cromosómicas como las trisomías 21, 16, 18. Ahora, y el otro ángulo a tener en cuenta son los problemas maternos, ¿verdad? En estos problemas maternos voy a hacer un hincapié porque tiene relevancia clínica y vamos a borrar todo lo que vamos a escribir para hablar de estas causas maternas que ameritan, porque son una de las más frecuentes desde el punto de vista clínico. Dentro de las causas maternas podemos tener infecciones urinarias, infecciones pulmonares, itus, infecciones pulmonares. Otra causa que puede ocurrir son traumatismos, golpes, caídas. Otra causa frecuente son enfermedades sistémicas, hipotiroidismo, por ejemplo, o diabetes. Dentro de las causas infecciosas no debemos olvidarnos del TORCH, ¿no? Del toxoplasma, rubiola, citomegalovirus o herpes. Son causas muy importantes. Es decir, infecciosas, traumáticas, enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo. Otra causa muy frecuente son los tóxicos. ¿Cuáles? El alcohol y el tabaquismo. Son causas que pueden producir aborto. Otra causa también importante es, por ejemplo, malformaciones uterinas. Hay pacientes que tienen úteros con úteros tabicados, didelfos, entonces eso puede producir. O también otra causa es patología que afecta la pared uterina y que puede afectar la cavidad endometrial, como son miomas submucosos, que pueden producir alteraciones como un aborto, ¿no? Entonces,
las infecciones, los traumatismos, infecciones sistémicas, tóxicos, malformaciones uterinas, miomas submucosos. Otras pueden ser deficiencias hormonales de progesterona. Es la causa hormonal más frecuente. Entonces, analizando todas estas causas que pueden provocar el aborto desde el punto de vista materno, vamos a proseguir a lo que es la evolución clínica y el manejo clínico del aborto. Conversamos que existe la amenaza de aborto. La amenaza de aborto no es otra cosa más que un cuadro clínico caracterizado por dolor en el hipogastrio, irradiado área lumbar, sangrado vaginal y el cuello cerrado. También puede ser una secreción rosada o amarronada. La causa más frecuente, la clínica más frecuente de una amenaza de aborto. Ahora, desde el punto de vista etiopatológico habrá que ver la causa, ¿no? Eso ya es una evaluación sistémica del paciente, pero hay que tener en cuenta que esa amenaza de aborto se puede evaluar desde el punto de vista ecográfico de la siguiente forma. ¿Qué puede tener un paciente con una amenaza de aborto? En el útero se puede ver un saco irregular, ¿no? Es decir, que podría haber una irregularidad del saco, o se puede ver si tiene un embrión, la frecuencia cardíaca disminuida, lo que puede ocurrir en la amenaza de aborto, o también lo que puede ocurrir es un desprendimiento, que se observe un desprendimiento retrocoriónico como un hematoma desde el punto de vista ecográfico. Es decir, en una amenaza de aborto, desde el punto de vista ecográfico, se puede encontrar un hematoma retrocoriónico, disminución de la frecuencia cardíaca o irregularidad del saco. Pero también es muy frecuente que no haya nada, que dentro del útero se vea un saco nada más. Uno ve el útero con un saco normal y hay que estudiar al paciente. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista clínico, hemos mencionado las características, desde el punto de vista ecográfico también algunas otras características. La amenaza de aborto tiene un tratamiento, ¿no? La amenaza de aborto tiene un tratamiento que básicamente es el reposo absoluto, la abstención a relaciones sexuales obvias, el uso de antiespasmódicos y también, si es que uno pudiera identificar que es una amenaza de aborto de origen hormonal, es decir, por una deficiencia de progesterona, nosotros sabemos que entre la cuarta y quinta semana de gestación, los valores de progesterona deben ser entre 20 a 25 nanogramos mililitros. Si nosotros viéramos valores inferiores, se consideran valores críticos menores a 10, pero si hubiéramos valores inferiores, podríamos utilizar para la amenaza de aborto progesterona micronizada 200 a 400 miligramos día por vía vaginal o por vía oral, ¿no? El famoso Geslutin o otros nombres comerciales, ¿no? Reposo absoluto, antiespasmódicos, progesterona, si hubiera un déficit hormonal, y básicamente la tranquilidad que debe tener un paciente con una de estas características. Es decir, este es el tratamiento de la amenaza de aborto. Muy bien, vamos a continuar en el tema de aborto para hablar de algunas características más. Existen, mencionamos que clínicamente una paciente puede tener una amenaza de aborto, puede tener un aborto inminente, un aborto inevitable, y una vez que se pierde el embarazo, existe lo que se llama el aborto incompleto. ¿Qué es el aborto incompleto? Es un cuadro caracterizado por la pérdida de una gestación donde el útero tiene restos. Clásicamente se enseña que siempre en el aborto incompleto el cuello tiene que estar abierto. Se dice eso, ¿no? Que el aborto incompleto el cuello tiene que estar abierto, ¿no? Porque como no se han expulsado los restos, el cuello está abierto. No es así, no es así. El cuello no es una condición para definir si es aborto incompleto o completo. Muchos abortos incompletos con restos tienen el cuello cerrado. Y ahí es el rol que cumple la posibilidad de hacer una ecografía transvaginal o pélvica
para poder ver. Porque una paciente puede tener sangrado, puede tener cuello cerrado, referí que haya perdido un embarazo y el cuello está cerrado y puede estar lleno el útero de resto. Entonces es muy importante que en el aborto incompleto el cuello puede estar abierto o cerrado. Lo importante es que usted tiene que hacer una ecografía, porque está al acceso de todo el mundo, y poder ver los restos. Cuando existe un aborto incompleto, lo que hay que hacer es un legrado uterino o una aspiración uterina. Pero hay un detalle. Nosotros sabemos que los embarazos precoces que se pierden, 8 semanas para abajo o 9 semanas para abajo, se puede no hacer un legrado y se puede utilizar fármacos como el misoprostol. Es decir, que existe la posibilidad de usar misoprostol durante 3 a 4 días, tanto por vía vaginal o por vía oral, para expulsar los restos en embarazos menores a 9 semanas. Pero básicamente el uso del misoprostol no lo dicta tanto las semanas de embarazo, sino más lo dicta el espesor del endometrio. Esto estamos hablando desde el punto de vista de una experiencia clínica práctica de nosotros de muchos años. Si el endometrio con los restos mide menos de 10 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro, yo puedo dar misoprostol, siempre y cuando la paciente esté estable, no esté infectada, no esté séptica, ¿no? Con un acuerdo se le puede dar misoprostol para que expulse. Pero si es más de 10 milímetros, es mejor un legrado uterino o una aspiración uterina. Es decir, que el aborto incompleto hay que resolver sacando los restos. Pueden ser con misoprostol, si mide menos de 10 milímetros, y si el cuadro clínico es bueno, aceptable, no tiene fiebre, la paciente está de acuerdo y la familia también está de acuerdo, o un legrado o una aspiración uterina. Ahora, es muy importante que el aborto incompleto hay que hacer una ecografía. Siempre hay que hacer una ecografía cuando tiene uno de estos cuadros. Ahora, si uno, al hacer una ecografía de una paciente que ha perdido un embarazo, encuentra un endometrio muy delgado, menor de 4 o 3 milímetros, no ecogénico, o sea, no blanco, podemos decir que ese es un aborto completo. Y en esos casos lo que hay que dar es por ahí antibióticos, oxitóxicos, es decir, medicamentos para que se contraiga el útero, o Metergin, que son los medicamentos que se utilizan para contraer el útero, y el paciente puede evolucionar muy bien. Es decir, que tenemos estas opciones. Ahora, dentro de la patología del aborto, nosotros hemos definido el aborto, hemos hecho una clasificación clínica evolutiva, hemos hablado de la etiología, hemos hablado del aborto incompleto, hemos hablado del aborto completo. Tenemos que hablar de un tema muy importante que es el aborto infectado. Esto ya no se ve tanto ahora en esta época porque han cambiado las presentaciones clínicas, pero el aborto infectado no es otra cosa más que un aborto incompleto con signos de infección, es decir, con fiebre, con taquicardia, con secreción, con mal olor, amarronada y con restos en el útero. Es obvio que este cuadro de aborto incompleto infectado tiene que resolverse. Implica la internación del paciente, implica desde el punto de vista de ingreso la realización de una buena historia clínica con un buen laboratorio para ver el grado de afectación hematológica y coagulación, aparte del laboratorio, una buena ecografía transvaginal o pélvica si no lo hubiera, y de un tratamiento con antibióticos inicial que tiene relevancia para el futuro y evolución de la paciente. Es decir, que cuando existe un aborto infectado hay que entender la clínica, hacer una buena ecografía, un buen laboratorio con hemograma y coagulograma, porque los leucocitos van a estar elevados y hay que ver qué hemoglobina tiene el paciente, porque este paciente puede haber sangrado antes, puede tener una hemoglobina baja para tomar las medidas pertinentes, una buena ecografía y hay que hacer un tratamiento antibiótico. Yo le voy a dar 2 planteos de antibiótico. Uno, planteo rural, un planteo antiguo pero válido, que es la utilización de ampicilina, 1 gramo cada 6 horas endovenoso, gentamicina, 80 miligramos endovenoso cada 8 horas, y el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, endovenoso obviamente. Este es un esquema un poco antiguo, pero vale, porque no sabemos dónde vamos a estar. No siempre estamos en un hospital de alta complejidad con acceso a todos los antibióticos. Si no tuviera ampicilina, también puedo utilizar ¿qué?
ceftriaxona, si tengo este medicamento, 2 gramos cada 24 horas. También puedo utilizar todo lo que estoy utilizando acá, gentamicina o metronidazol. Otra opción en antibióticos podría ser, voy a borrar esto ahora, para plantear otra opción en antibióticos. Si tengo mucho más ingreso, que el mundo ha cambiado, todo es accesible, puedo utilizar clindamicina 600 a 900 miligramos cada 8 horas. Puedo utilizar amikacina 1 gramo cada 24 horas. Y puedo también utilizar metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Es decir, que en el aborto infectado yo puedo utilizar 2 opciones antibióticas de acuerdo a mi bolsillo, de acuerdo a mi realidad. El aborto infectado no solo implica la realización de una terapéutica antibiótica, sino también implica un legrado. Este legrado tiene que ser un legrado muy cuidadoso. ¿Cuidadoso por qué? Porque todos estos úteros infectados tienen la posibilidad que, si estos son los restos, cuando yo ingrese con la cureta, pueda perforar el útero. ¿Por qué? Porque este útero está blando, está infectado, es un útero más reblandecido que el usual. Entonces siempre existe la posibilidad de hacer una perforación uterina. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de realizar un legrado uterino. Se dice que todo médico en su vida ha hecho una perforación de útero, ¿no? Lo ideal es tratar de no hacer muy seguidas una o una sola en su vida, ¿no? Entonces, en el aborto infectado, como hemos planteado muy recién, la clínica, el uso de laboratorio, el uso de la ecografía transvaginal o pélvica y la terapéutica, que es antibióticos más el legrado uterino. Entonces es importante entender, hemos hecho un repaso rápido pero práctico de lo que es el aborto, el triángulo donde hemos visto las causas, hemos visto la clínica, la clasificación clínica, amenaza de aborto, aborto inminente, aborto inevitable, aborto en curso, y también hemos visto aborto incompleto y completo, el uso del misoprostol en endometrios menores de 10 milímetros en condiciones estables del paciente, el aborto infectado, un tema muy importante. Siempre que hay un aborto infectado hay que tener en cuenta algo. ¿Es una pelviperitonitis o no? ¿Por qué? Porque un aborto infectado se puede transformar en una pelviperitonitis, lo cual es un cuadro que ya puede requerir no un legrado, sino una histerectomía. Esos son criterios que no son momentos en este momento para conversarlos, pero hay que tenerlos en cuenta. Cuando el paciente hace una pelviperitonitis, hace un cuadro abdominal peritoneal, ya no es posible por ahí con un legrado salvar al paciente, sino hay que hacer una histerectomía total de emergencia. Una cosa para terminar, es importante tener en cuenta, es que existe un término que se llama huevo anembrionado, huevo huero, también le dicen, o gestación no evolutiva. Estos 3 términos los vamos a, en una clase práctica, definir de 15 minutos para aclarárselo, para que no haya ningún inconveniente. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Entonces, la idea de hoy es entender que el aborto tiene causas, que el aborto es frecuente, que el aborto tiene un tratamiento y que nosotros podemos ver globalmente al paciente para hacer una terapéutica adecuada. Muchas gracias. Continuaremos con nuestras sesiones. La idea es tratar de hacer un mensaje del conocimiento con criterios prácticos, con criterios de aprendizaje, y vamos a ir desarrollando paulatinamente estas actividades y espero que les guste, y también si hay algunas diferencias, opiniones, sugerencias, van a ser bien aceptadas, porque la idea es transmitir conocimiento con experiencia, con mucho respeto y conociendo la diversidad de realidades que existen en el mundo. Gracias.